bloque en Diario de Cultura y te lo anticipaba, nos íbamos a ocupar de los derechos del consumidor. Muchas veces nos sentimos indefensos realmente frente a determinadas situaciones que tienen que ver con cambio de precios, cambio de packaging, pagamos igual pero viene menos cantidad. Uno de los mayores reclamos últimamente tiene que ver con la telefonía celular, con la conectividad a internet, servicios por los cuales pagamos y sin embargo no son tan eficientes como se los vende. Hablamos de los derechos del consumidor y lo hacemos con Haroldo Argüello, que es abogado y especialista en defensa del consumidor. Bienvenido a Diario de Cultura. Gracias. Bueno, usted sabrá de qué estoy hablando cuando hago la introducción al bloque, ¿no? ¿Cuáles son los mayores reclamos que la gente hace cuando habla de defensa del consumidor? Le cuento algo, la ley es del año 93, ¿sí? Es una ley que ya tiene unos años. Hay un artículo allí que decía que el Estado debía hacer educación sobre ello. Y tanto el Estado municipal como el Estado provincial, como el Estado nacional, provincial y municipal han omitido hacer una educación. Si bien han abierto oficinas para tramitar los reclamos, la educación en materia de consumo es una deuda pendiente. Los especialistas en esto nos venimos haciendo a medida que llegan requerimientos al estudio y nos hemos empezado a estudiar. Las primeras en el ranking de infracción son las telefónicas. O sea, a nosotros nos lleva a veces mucho tiempo atender a los vecinos y derivarlos que tienen quejas de las telefónicas porque defraudan al consumidor. En su primer momento eran las fijas, las de telefonía fija, ahora son las de celular. Y ahora son los de celulares. Y después siguen los bancos, las financieras, las aseguradoras y después ya viene un grupo variado de empresas, incluidas las que venden autos 0 kilómetros que suelen venir con serias fallas. ¿Y cómo procede la gente cuando se siente estafada, cuando de repente no tiene el conocimiento básico? Usted dice, falta educación. ¿Cómo se hace? Primero para empezar a aprender cuáles son nuestros derechos como consumidor. Bueno, yo le voy a explicar algo. Hoy tenemos una herramienta mágica que es Internet. Uno pone en Internet Ley de Defensa del Consumidor, viene la ley, la baja y la empieza a leer. Es de fácil lectura, de mediana lectura, digamos. Un chico de 15 años hoy acostumbrado a andar en la red lo puede leer, lo puede interpretar perfectamente y lo poco que no interprete va a encontrar respuestas en la red, en revistas que hay de defensa del consumidor. Y si es algo más complejo, ya debe consultar a un abogado de la matrícula, que somos los que nos dedicamos a interpretar estas leyes. Ese es el primer paso. Si no lo entiende allí, tiene que ir o a la Defensoría del Pueblo o al Centro Cívico, que hay una oficina que atiende estos casos de reclamos. Esos trámites son gratuitos. Allí se hace la queja sobre la telefónica, sobre el banco, sobre la compañía de seguros, sobre la motito. La queja que sea va ahí. Menos los profesionales. Escribanos, abogados, ingenieros tienen un régimen especial y no entran en esta ley. Es un servicio público, se podría decir, porque la gente por ahí no entiende que esto es gratuito. ¿Cómo me van a atender a mí para reclamar algo y yo no voy a tener que pagar? Entonces es importante remarcarlo, ¿no? Le explico algo. Si un vecino entra a trabajar y trabaja en negro, el patrón no lo regulariza, la Policía Administrativa del Trabajo lo atiende gratuitamente, que es el Ministerio de Trabajo. En este caso, la Policía Administrativa en materia de comercialización, que es la Secretaría de Comercio, también lo atiende gratuitamente. Son trámites gratuitos. El consumidor va, plantea su queja ahí y el Estado llama a una audiencia de conciliación. Si no se ha conciliado, queda abierta la vía judicial. El 99% de las causas se concilia. ¿Por qué? Porque las multas son muy altas. Por eso es que... ¿De cuánto estamos hablando, por ejemplo, Haroldo, de una multa? A ver, pude comprobar que se sobrefacturó la empresa que me brinda telefonía celular. O, por ejemplo, que es un caso muy común, esto de que se corta la conexión de internet. Se corta durante determinadas horas. Y uno a fin de mes paga el mismo importe, o porque encima se paga por anticipado. Entonces, no hay alteración, no cambia la factura a fin de mes. Y ahí se ve violentado el derecho del consumidor. Las multas son millonarias. El mínimo está en 500.000 pesos y el máximo en 5 millones. Hay empresas, las multas de la Ley de Defensa de la Competencia son terribles, de millones y millones de pesos. Por eso es que hay que invitar
a los vecinos a cuando se sientan defraudados a hacer la denuncia. ¿Para qué? Para mejorar este sistema y que las empresas no sigan abusando. Yo tengo clientas que han llegado a la esquina con su zapato nuevo y se quebró el taco. Vuelven a la zapatería y la zapatería dice, ah no, el zapato es importado, yo no me hago cargo. Se tiene que hacer cargo él, el importador, el mayorista, se tienen que hacer cargo toda la cadena de comercialización. ¿Qué dice la ley, por ejemplo? ¿El comerciante le tiene que dar un par nuevo de zapatos? El comerciante debe solucionarle el problema, o reparándoselo en un término inmediato, o dándole un par nuevo de zapatos. En el caso más común, que es el calzado. Sí. En las prendas que uno la lava una vez y se ha desteñido, es una cosa de loco, pero suele ocurrir. Pero y son muy pocos los que reclaman esas cosas. Son muy pocos los que reclaman porque existe una norma no escrita que dice, ah no, cuando se fue de acá no hay más cambio. O el cambio es el día martes en ayuna. Claro. Antes de las 8. Sí. No va más eso. Hay diferentes épocas para la garantía de los bienes muebles, de los muebles registrados. Hay diferentes cosas, fechas de garantía. Por lo tanto, yo invito al vecino a que reclame en la Defensoría, en el centro cívico, o si es algo más valioso, con un abogado de la matrícula. Supóngase que usted toma un crédito hipotecario para ampliar su casa y de buenas a primeras el banco le sobrevaluó la casa o le cambió la tasa del interés que le cobra y pasa a pagar una cuota desproporcionada. Hay un desequilibrio en la cuota que usted... Bueno, inmediatamente debe ir a reclamar y no consentir esa situación. ¿Por qué? Porque se le van sus ahorros. Esta es una ley que, si la aplicamos bien, permite que mucha parte del ahorro de la familia quede en las familias y no vaya a empresas que no tienen responsabilidad social. Haroldo, el trámite es simple, es la denuncia en las entidades que usted nombró y después ¿cuánto tiempo transcurre medianamente en conciliar o no llegar a algún tipo de acuerdo? Depende obviamente del denunciado, ¿no? Depende de la empresa, depende de el cliente que reclama una especie de daño moral. Yo en la etapa conciliatoria los hago desistir del daño moral con tal que le solucionen el problema. Le pongo un ejemplo. Había un cliente aquí en nuestra ciudad que había comprado un colchón por esas compras telefónicas. Vino el super colchón muy caro, no funcionó nunca. Cuando hicimos el reclamo, la empresa no vino. La segunda vez, amenazadas por multa, entregaba el colchón siempre y cuando levantáramos el pedido del daño moral por maltrato al consumidor. Le aconsejé a mi cliente, concilia esto, porque ir a tribunales por un colchón es de gastar tribunales. Ese fue más o menos la temática. Esa suele ser mi forma de trabajar. Y el tema por internet, compra por internet, también debe tener bastante reclamo, ¿no? Trae muchos conflictos, porque uno ve un producto de un determinado tamaño, de una determinada calidad, y cuando suelen llegar ve una caja chiquita que no es lo que uno se imaginó y que a veces no cubre las expectativas. Pero ahí es más difícil, me imagino, porque entran en juego cuestiones más subjetivas de presentación de productos, sí. Es más complejo, pero cuidado. El domicilio de reclamo es el domicilio del consumidor. En Río Cuarto se dio que una empresa financiaba electrodomésticos aquí y cuando la gente no pagaba una cuota les reclamaban los documentos en Santa Fe. Eso está prohibido. Se puede traer esa causa judicial acá, se pueden reclamar los intereses que esa empresa cobró de más. Es largo, es mucho lo que hay para ver, pero siempre el vecino debe asesorarse para defender su ahorro. En su opinión, ¿quién debería impartir la educación al consumidor? Desde el Estado, ¿no? Desde el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, las organizaciones que se dedican a esto. En nuestro país no está desarrollado el voluntariado, salvo en bomberos voluntarios, salvo en algunas entidades sociales, el voluntariado no está desarrollado. En Capital Federal y Gran Buenos Aires hay muchas asociaciones que se dedican a asesorar consumidores. Acá hay una sola y todavía no está registrada porque se ha frenado la registración. Pero todos los argentinos debemos ser responsables de ello. ¿Por qué? Porque si a mí no me informan debidamente, me están perjudicando. Un consumidor es libre de disponer de su ahorro cuando está informado y convencido de que es un buen negocio para su bolsillo hacer eso.
Haroldo, muchísimas gracias por formar parte de Diario de Cultura y por ayudarnos a refrescar algunos conceptos que, bueno, usted lo decía, no están muy instalados en la sociedad. Gracias. No, por favor, e invito a los vecinos a bajar la Ley de Defensa del Consumidor, a leerles de fácil lectura y van a defender sus ahorros. Gracias, Haroldo. Seguimos con Diario de Cultura y en el próximo bloque nos ocupamos del turismo. Ya venimos.